Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República, y en esta ocasión vamos a conversar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 5121 diagonal 2014 para entender los alcances de este importante pronunciamiento de la Suprema Corte. Le doy la más cordial bienvenida a Georgina Vargas. Georgina, muy bienvenida, un gusto tenerte nuevamente en el programa. Muchas gracias, Miguel. Hola, Samir. Buenas tardes a todas y a todos. Y también le doy la más cordial de las bienvenidas a Samir Fajardo. Samir, un gusto también recibirte de nuevo en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Gracias, Miguel. Siempre es un honor estar en estos programas. Georgina, hacía poco te había visto, pero nuevamente es un gusto verte. Muy bien, pues vamos a iniciar. Y yo te quiero pedir, Samir, que nos ayudes a entender el contexto fáctico del caso. Es un caso que nos permite reflexionar sobre una pluralidad de temas, pero medularmente sobre esto que se ha venido a llamar la asistencia consular, el derecho a la asistencia consular, quién lo tiene, cómo se ejerce, ante a qué autoridad se ejerce, en qué términos se debe plantear, cuáles son los efectos en el proceso, en fin, un conjunto de temas, pero como se trata de un amparo directo en revisión, es muy importante entender los hechos del caso específico y luego la secuela procesal. Ayúdanos, Samir, si fueras tan amable con esta parte de la sentencia, por favor. Sí, a ver, viene una persona de un país suramericano, no digo el nombre porque está reservado, entre los datos reservados en la sentencia, pero de un país suramericano a vivir a México, vive un tiempo, adquiere la nacionalidad mexicana por naturalización, ya siendo mexicano naturalizado, se ve envuelto en un homicidio, se le imputa haber asesinado a su excuñado, al hermano de su expareja, por allá, digamos, en abril, si no recuerdo mal, del 2013, o en marzo de 2013, y unos meses después es identificado por su expareja en la calle. La expareja va rápido con la policía, dice, por ahí vi al que asesinó a mi hermano, y les pido que por favor lo detengan porque pues se va a volar. Entonces, digamos, la policía actúa, el Ministerio Público, la policía del Ministerio Público, la policía ministerial, lo detiene y lo llevan a las instalaciones del Ministerio Público. Luego de la detención, que digamos que ese es un momento importante, la detención y en qué condiciones se da, se sigue el proceso penal, es efectivamente condenado en primera instancia, se confirma la sentencia en segunda instancia y luego presenta un amparo directo, que el juicio de amparo directo, que para quienes no tienen este contexto jurídico, pues es lo que se conoce como la casación, es decir, intentar romper la sentencia porque viola derechos. Básicamente es el sentido de un amparo directo. Entonces, esta persona mexicana naturalizada y de otra nacionalidad de origen intenta el amparo directo. El tribunal colegiado, que es el que resuelve por competencia este tipo de amparos, le dice, no tienes razón en ninguno de tus conceptos de violación, y confirma la sentencia y le queda el último intento, digamos, que es, como bien lo decía Miguel, un amparo directo en revisión, es decir, el recurso de revisión respecto de ese amparo directo que resolvió el colegiado. La Suprema Corte recibe un caso con una competencia muy limitada, que es lo que la doctrina constitucional denomina las cuestiones constitucionales, es decir, la Suprema Corte no se puede meter a resolver todo el caso, los temas de legalidad, de cómo se aplicó la ley, de cómo se valoró la prueba, del alcance de la pena, etcétera. Eso no lo puede ver la Corte. Nada más si hay temáticas que puedan ser muy importantes y trascendentes en el país, como para que la Corte, pese a que ya se resolvió en un juicio de amparo directo que es de una sola instancia, se pueda meter. Entonces la Corte entra en ese tipo de asuntos de manera excepcional, bajo el entendimiento de que puede haber un caso en el que haya un tema de trascendencia nacional. Y en efecto, en este había 1.5, digamos 2. Cuéntanos nada más para precisar esta parte. ¿Cuáles son los temas que llegan a consideración de la Suprema Corte? Para cerrar tu comentario, Samir, por favor. Sí, los dos temas. El primero es el alcance del derecho humano a la información, contacto y asistencia consular
frente a personas que tienen 2 o más nacionalidades, siendo una de ellas la mexicana. Con una consideración adicional para ir entrando ya en materia, y es que la Corte ya traía precedentes de este tema, pero la diferencia de este caso con los anteriores es que en este caso era mexicano pero naturalizado. Y entonces, al final lo que dijo el Ministerio Público es, pues, ya es mexicano, no necesita protección consular, por lo tanto no le avisó a las autoridades diplomáticas de ese otro estado latinoamericano para que decidieran si le prestaron o no la asistencia. Y el otro tema es también respecto del Ministerio Público y de los primeros momentos de la detención y la puesta a disposición y demás. El Ministerio Público justifica ex post una detención por caso urgente. Muy bien. A ver, vamos a analizar los dos temas, Georgina, pero empecemos por el tema de la asistencia consular. Es un derecho de base convencional, está en los instrumentos internacionales, pero seguramente sería interesante para quienes están viendo el programa, Georgina, entender de qué tipo de derecho estamos hablando, es decir, ¿en qué consiste este derecho a la información, al contacto, a la asistencia consular? ¿Cómo debemos entenderlo, Georgina, si fueras tan amable? Sí, claro que sí, Miguel. Pues mira, justamente la sentencia hace un análisis importante de cuál es el fundamento y cuál es el contenido del derecho de información, contacto y asistencia consular. Justamente hace referencia, como bien tú dices, a que tiene su base en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Y también, bueno, hace ahí una referencia al artículo 128, la fracción cuarta del Código Federal de Procedimientos Penales. Y en este sentido, entonces, bueno, establece que con base en el artículo primero de la Constitución, este derecho consagrado en el artículo 36 de la Convención de Viena forma parte de los derechos que tienen las ciudadanas y los ciudadanos en México, y que además surge de este punto de contacto entre un interés que tienen los estados de poder seguir teniendo sus consulados como pues como representantes de la soberanía de sus países, y al mismo tiempo la protección internacional que ya es compartida por diferentes países del mundo respecto a la protección a los derechos humanos y específicamente a al debido proceso, a una tutela judicial efectiva. Entonces, estos dos elementos encuentran el punto de toque en justamente este derecho de información, contacto y asistencia consular, que además la sentencia muy claramente establece como tres acciones básicas que podemos encontrar dentro del derecho de asistencia consular. Primero, una acción que puede considerarse humanitaria, que hace referencia específicamente a que, bueno, el cónsul funge como un contacto de la persona con el exterior, con su familia, y se encarga, pues, de estar pendiente de que las necesidades mínimas de la persona estén siendo cumplidas, ¿no? Estén siendo atendidas. Una segunda acción es la acción de protección, que tiene que ver también con esta presencia de personal del consulado que de cierta manera pues evitaría o por lo menos pondría un freno a determinadas acciones o agresiones o violaciones a derechos humanos que pueda sufrir la persona detenida por parte de las autoridades. Y finalmente, una tercera acción es la asistencia técnico-jurídica, que también puede proveer el consulado a su nacional en el caso específico. Y además, en este caso específico, la sentencia hace mención de cómo en los procesos penales, por la naturaleza de los derechos que están en juego y de la materia de la que se trata, es particularmente importante poder contar con esta asistencia técnico-jurídica en el proceso para que la persona no se encuentre desvalida y efectivamente haya una igualdad y una contradicción como lo esperamos en el proceso penal, sin que haya desequilibrio. Ahora, no necesariamente estos tres elementos, estas tres características básicas que nos compartes, Georgina, y que desde luego están
expresadas en la sentencia tienen que ver con la comprensión lingüística. Quiero decir que en este caso, como decía Samir, dado que es un nacional, digamos, nacido en un país latinoamericano que se supone que comparte el mismo idioma, en términos generales, aunque hay variables regionales, como es obvio, ¿verdad? En América Latina, pues América Latina es muy grande, muy plural, pero no necesariamente, Georgina, tiene que ver con que hablen otro idioma. Es algo mucho más complejo esto del derecho a la información, contacto y asistencia consular, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, no está específicamente reducido a que no haya una comprensión lingüística, a que, como dices, hable otro idioma o no pueda comunicarse, sino que hace referencia a una comprensión mucho más amplia de esta asistencia, de poder entender el contexto en el que se encuentra, los delitos que se le imputan, las autoridades que le están juzgando o que le van a administrar justicia. Es decir, aun cuando la persona hable el mismo idioma del país en el que está siendo detenido, hay muchas variables que no conoce y para las que es importante que tenga esta asistencia, que además, o sea, entender que este derecho de asistencia consular, además de ser un derecho, por decirlo, instrumental para poder acceder a a un debido proceso y a una defensa adecuada, también es en sí mismo un derecho subjetivo para que, como comentaba, poder acceder a esta igualdad de condiciones en un proceso en el que una persona sí es nacional y la otra es extranjera. Correcto. Oye, a ver, déjame regresar contigo, Samir, para lo siguiente. ¿Cómo opera este derecho? ¿Cómo funciona en la práctica? Porque hay una discusión interesante, creo yo, en la sentencia respecto a qué deben hacer las autoridades. Una vez que la persona es detenida, ¿en qué momento se activa este derecho, digamos? ¿O quién lo asume como un deber propio? ¿Qué autoridad tiene que hacer este contacto consular? Cuéntanos esa parte, por favor, Samir, si fueras tan amable. A ver, yo contextualizaría rápido la respuesta. Este ejercicio del reconocimiento judicial, internacional y luego nacional de la asistencia consular en sus tres dimensiones, información, contacto, asistencia propiamente dicha, surge como una lógica del derecho internacional público y como un derecho de los estados y entre ellos, digamos, frente a los nacionales. Entonces, esa primera premisa es bien importante para ver las dimensiones del derecho. El derecho a la información, que es el subderecho inicial, presupone que una vez y de inmediato una autoridad, en este caso el Ministerio Público, entonces el Ministerio Público de la ciudad, se enteró, y de hecho la sentencia es muy clara en afirmar que se enteró 2 meses antes de que era originario de ese otro país que ya dije que no debía decir, pero ya sabía, pues, de inmediato, cuando procedió a la detención, le hubiera podido avisar al consulado. Entonces, ¿a quién le toca? Le toca a la autoridad que efectivamente va a afectar el derecho y le toca ir de inmediato. ¿En qué consiste? El verbo es en sí mismo el contenido de ese subderecho. Le dices al mexicano naturalizado o al extranjero, en el caso más típico, oye, tienes derecho a que te contacte con el consulado. Y entonces el extranjero puede decir, pues, ¿qué crees? Vengo huyendo del régimen de Maduro, por favor, no me contactes. Y se acabó el derecho, se acabó la extensión del derecho a la asistencia consular en el primer contenido. ¿Por qué? Porque ahí puedes disponer del ejercicio de las otras dos dimensiones. O puedes decir, ¿sabes qué? Sí, háblale al consulado de mi país de origen y por favor que me pueda comunicar para que ellos vengan a darme ya la tercera parte. La primera y la segunda parte del derecho, esto es información y contacto, están a cargo del país que recibe. Para el caso mexicano, pues de nuestras autoridades. Y la otra parte, la de la asistencia en estricto sensu, se la da el otro país y el otro país decide si se la da o no se la da. Es así de básico, digamos, es un tema de una secuencia lógica en donde tú estás en la interacción vulnerable y esa es la parte más, digamos, conceptual del derecho, está en la vulnerabilidad adicional que puede tener una persona extranjera o que no esté totalmente insertada culturalmente en un país que no es el suyo de origen y por eso está esa garantía adicional, pero es disponible.
Entonces, yo diría, el contenido tiene una secuencia lógica, le informas, si dices si quiero, contactas y das las posibilidades y facilidades, y asistencia. La asistencia tiene dos dimensiones, una que es de quien presta la asistencia y la otra que es también del Estado receptor, pero nada más en una dimensión de no obstruir y facilitar. Ese es, digamos, como a grandes rasgos el contenido del derecho. Oye, te lo preguntaba, Samir, porque hay una peculiaridad en la sentencia. En el caso que estamos comentando, si no recuerdo mal, lo que la Suprema Corte constata es que el propio Ministerio Público no lleva a cabo este contacto consular y es posteriormente la jueza encargada ya de conocimiento del proceso penal ordinario. Incluso hay por ahí, y lo digo de manera anecdótica, pero parece que le presta incluso su celular. Sí. Le dice a la persona, aquí está mi celular personal, en un gesto que vale la pena mencionarlo y tal vez destacarlo para poner de relieve el compromiso de esta jueza con la salvaguarda de los derechos de la persona que tenía evidentemente a su cargo, pero parece que hay ahí un desdén. Te quiero preguntar por esa parte, Samir, Sí. y luego que nos cuentes también una peculiaridad anecdótica, pero que vale la pena traerlo a colación, puesto que está en la sentencia. ¿Qué pasa cuando llaman al consulado? ¿Qué pasa cuando se hace la primera llamada? Ayúdanos con esta parte, Samir, por favor. Sí, yo creo que esta primera sí es anecdótica, esta última con la anterior sí es hecho jurídicamente relevante y ya voy a explicar por qué. Básicamente se documentó que hubo como una suerte de regaño del consulado. Ya luego tratamos de explicar por qué esa postura del consulado de usted, ¿por qué me llama? Básicamente dice el consulado, si quien tiene que llamar es mi nacional. O sea, primero llama la autoridad judicial mexicana y el consulado dice, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué me están llamando? Exacto, tú no tendrías por qué llamarme, es más o menos la postura del consulado. Esto es un tema entre mi nacional y yo. Y luego se dicen, más adelante ya en el análisis del contenido del derecho, se dice que ciertamente los consulados analizan si es la voluntad real de sus nacionales pedir la asistencia, porque muchas veces puede ser que las autoridades nacionales involucren a las otras autoridades para generar alguna suerte de estrategia de investigación o algo que no necesariamente puede ser a favor de la persona procesada. Entonces, es anecdótico porque ciertamente termina siendo como una suerte de freno así, de puerta en la cara a una autoridad judicial muy diligente, que también se reconoce así, y es porque luego también se le pone una palomita a esa conducta de la jueza. La jueza no se compró, digamos, un tema de me regañan y pues ya lo intenté, sino que dice, bueno, si es con él, entonces déjame, voy a buscarlo. Pasan 2 horas, si no recuerdo mal, o 1 hora y media, y ya habla desde el celular de la jueza esta persona a su consulado y a partir de ahí se activa la asistencia consular estricto sensu y la tiene, digamos, en el procedimiento. Por eso ya luego vamos a ver en los efectos de la sentencia, en realidad es una sentencia muy light, digamos, es una sentencia muy fuerte en el posicionamiento jurídico de ciertos temas y su salida es realmente laxa, incluso se hace el esfuerzo por decir, bueno, tradicionalmente esto podría llevar incluso a una reposición del procedimiento, pero aquí nada más, ¿sabes qué? Colegiado, una palmadita, no vuelvas a valorar así detención urgente y valora las pruebas nuevamente. Pero digo, eso es otra cosa, pero ciertamente jurídicamente sí es muy relevante porque lo que se pone en evidencia es que es un tema de disposición, de capacidad, digamos, operativa, el hecho de generar el contacto efectivo, ¿no? Esa anécdota es una buena práctica judicial de cómo generar un contacto consular efectivo. Más allá de las resistencias, de las posiciones de las autoridades, yo calificaría eso como una buena práctica judicial de garantía efectiva del contacto consular. Sin duda, una buena práctica y vale la pena esta mención que nos comparte Samir para 2 cuestiones, creo yo. Por un lado, destacar el compromiso, la tarea, la diligencia incluso de la jueza a cargo del conocimiento del proceso penal ordinario. Y por otro lado, destacar que esto no fue observado en la parte de investigación por los elementos de la Procuraduría. En ese momento, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
luego Ciudad de México, porque creo que sí, si están viendo el programa, eventualmente lo pueden ver quienes trabajan en la Fiscalía, quienes se desempeñan como ministerios públicos, pues vale la pena dejar de relieve, dejar de manifiesto que aquí la obligación es del Estado mexicano y el Estado mexicano entendió como un todo bajo el principio que señalaste de que tiene que ser de manera inmediata. De manera inmediata, esa puntualización es muy importante. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados de este amparo directo en revisión. El 5121/2014 y el derecho a la asistencia consular. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir conversando con nuestros invitados el día de hoy sobre este amparo directo en revisión 5121/2014 y los alcances del derecho a la asistencia consular, además de otro tema que también aborda la sentencia sobre detenciones urgentes. Pero quiero regresar contigo, Georgina Vargas, para un tema de fondo, un tema una vez que ya vimos los alcances de este derecho a la asistencia consular, te quiero plantear lo siguiente. Esta persona era originaria de un país de América Latina, luego nacionalizada mexicana, y ahí es donde se traba el debate. Si él ya es mexicano, podría alguien decir, ¿no? A ver, esta persona ya es mexicana, tuvo que pasar un proceso para adquisición de la nacionalidad, habla el idioma, y tú misma nos aclaraste que no es un obstáculo lingüístico, entonces, ¿para qué necesita el derecho a la asistencia consular? ¿Cómo responde la sentencia a este posible planteamiento, Georgina, por favor? Sí, justamente como lo hemos conversado, la sentencia aborda un punto novedoso en ese sentido porque es el análisis del derecho al contacto consular, no solo para alguien que no es extranjero, sino que tiene doble nacionalidad y esa doble nacionalidad implica la nacionalidad mexicana, pero esa nacionalidad mexicana es por naturalización. Es decir, hay diferentes capas de argumentación que van cubriéndose en ese aspecto. Bueno, comienzan reconociendo que, bueno, la Convención de Viena no prevé específicamente el supuesto de la doble nacionalidad, pero justamente como bien señalaba Samir hace unos momentos, es un derecho del Estado poder defender a sus nacionales en otro país, ¿no? Entonces no puede hacerse una distinción entre el derecho que tiene este Estado para defender a sus nacionales por el hecho de que también sean nacionales del Estado en el que se les está, en este caso, deteniendo. Entonces, la postura de la Corte es que la doble nacionalidad no es contraria a la asistencia consular, no puede entenderse en ese sentido y que en todo caso podemos hablar de una protección doble o reforzada empleando el principio pro persona para poder entender una protección más robusta. Y una vez que se hace este análisis respecto a la doble nacionalidad en específico, la Corte también hace un posterior análisis sobre si esa nacionalidad mexicana, por el hecho de ser naturalizada, implica alguna distinción en el entendimiento del derecho. Trae el texto del artículo 30, 31, 32, 37 de la Constitución para hacer esta interpretación integral, para saber si, bueno, de ahí pueden derivarse que las personas naturalizadas mexicanas tengan algún tipo de restricción en su acceso al derecho de asistencia consular. Reconoce, por ejemplo, algunas restricciones muy específicas de mexicanos y mexicanas naturalizadas, por ejemplo, para acceso a algunos cargos públicos, pero justamente hace este análisis y reconoce que no hay tal restricción para el derecho de acceso a la asistencia y al contacto consular. Entonces, lo que establece es que, bueno, de acuerdo con la Constitución, se puede tener la doble nacionalidad. Existen las mismas obligaciones para las personas que tengan doble nacionalidad o la nacionalidad solo mexicana, que la nacionalidad mexicana por nacimiento es irrenunciable y que la nacionalidad mexicana por naturalización tiene unos supuestos muy limitados por la cual puede perderse, y que esas restricciones en el caso de naturalización no implican que haya una pérdida del derecho a la asistencia consular, y que entonces, bueno, reconociendo tanto la tendencia universal como
intención de proteger a los ciudadanos fuera del estado del propio país, que entonces, bueno, se reconoce que no hay una distinción y que efectivamente así cuenten con doble nacionalidad. Y esa nacionalidad sea mexicana. Y esa nacionalidad mexicana se haya obtenido por naturalización. En ese supuesto, de todos modos, hay un derecho a la asistencia y al contacto consular que debe respetarse y no debe hacerse ningún tipo de distinción. Correcto. Oye, ¿y qué sucede, Samir? Y porque lo que dice Georgina es muy importante. Existe el supuesto que se discute en la sentencia de la doble nacionalidad. Una de esas dos nacionalidades es la mexicana, pero es adquirida por vía de naturalización. ¿Qué pasa con esa renuncia que se hace para los ciudadanos de otro país que adquieren por esa vía la nacionalidad mexicana, con esa renuncia a la protección de su estado de origen? No tuvo que haber renunciado esta persona en ese momento. ¿Y esto cómo se proyecta, cómo se traslada al caso específico del derecho a la asistencia consular? Samir, por favor. Sí, nuevamente abuso de la pregunta para meter un tema más, pero hay un precedente que es el que, digamos, abre la discusión, diríamos, el leading case de este tema de la doble nacionalidad, que es el ADR 496 del 2014. Este era el caso de una persona mexicana por nacimiento, que había nacido en otro país, pero hijo de padre y madre mexicano, nació en Estados Unidos, y viene al país y se ve involucrado en una situación muy parecida a la de este ADR 5121, y llega el caso a la Corte por el tema de asistencia consular, siendo mexicano por nacimiento. La sala, sin ningún problema, con una votación bastante solvente, dice: pues mira, dado que esto tiene que ver con otro estado y con una decisión al final de ese otro estado si le da o no asistencia, y que es una garantía reforzada, no va en perjuicio de la persona, entonces pues adelante. Si bien la Convención de Viena no dice que se pueda, tampoco dice que no se pueda, entonces está bien. Y este caso dice lo mismo, lo que pasa es que como llegó a ser mexicano, es por vía de la naturalización. Paradójicamente, el 5121, esta persona pues vivía en el país, pagaba impuestos acá, y en algún punto de la discusión, en este expediente se dice, pues tendría mejor derecho el que nunca ha vivido y nada más vino de paso, y ese día tuvo el mal día y terminó enfrentado a tribunales, y ese sí, porque tiene esta protección de mexicano por nacimiento. Entonces, la discusión en la sala un poco, digamos, se ve en las propias premisas del proyecto, y referiría también el voto particular que está complementando esta sentencia, es que hay razones jurídicas para entender que esta persona tuvo que haber renunciado a su nacionalidad de origen. ¿Por qué? Porque el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad usa una fórmula extraña, que es pedir las renuncias que están en el 17 de la ley, que se le exigen a los mexicanos por nacimiento para ejercer ciertos cargos de relevancia y trascendencia nacional. Y se dice, las mismas del 17 tú las formulas si quieres ser mexicano. Es decir, renuncias a toda nacionalidad y a todo medio de protección que te pudiera corresponder por tu origen. Entonces, uno de los debates más potentes en este caso es si esta persona era o no de la otra nacionalidad, que digamos no tiene mucho sentido ocultarla, ya la dije, pero de la otra. Y bajo esa lógica, básicamente lo que termina viéndose de fondo, y simplifico el debate, pero es pues, obviamente, aunque hubiera formulado una renuncia de esas de las que habla el 19 de la ley, es absurdo, dado que esto es un tema de estados, que el Estado mexicano pretenda darle efectos jurídicos a la renuncia a una nacionalidad que el Estado mexicano no dio. Básicamente hay un debate de derecho internacional público, y es pues los derechos en lo internacional también se deshacen como se hacen, y el Estado mexicano no podría pretender privar de una nacionalidad que no otorga bajo su lógica, o no reconoce bajo su lógica de derecho interno. Hay otro proyecto de este asunto del 25 de noviembre también del 2015, en el que se hace un estudio sobre la posible inconstitucionalidad, supliendo la deficiencia de la queja de ese artículo 19.
Creo que ahí hay una hilación desde el principio de proporcionalidad, haciendo un escrutinio estricto, porque este es un caso muy claro de distinción de trato por origen nacional. Es la primera categoría prohibida en la Constitución y en los tratados. No se puede tratar diferente a la persona por su origen nacional. Y entonces el proyecto en algún punto se concibió como la posibilidad de decir, pues sí, porque es naturalizado, pero hay que dar una explicación robusta, y más bien lo que no hay es una explicación robusta, porque el 32 de la Constitución, que reconoce la doble nacionalidad, no distingue entre personas mexicanas por nacimiento y por naturalización. Y diríamos algo más, no solo no distingue, sino que en las discusiones del constituyente derivado, la mayoría de los legisladores, esta reforma del 97 se aprobó por una mayoría casi absoluta, creo que solo hubo un voto en contra. Uno de los temas que se dijo es mexicanos naturalizados que son también de otras nacionalidades, como la colombiana o la española o la peruana o la que sea, que tienen esa doble nacionalidad y también hay que darles una suerte de seguridad. Entonces, también hay una traza clara en los debates de la reforma constitucional, en el sentido que se buscaba justo reconocer la doble o múltiple nacionalidad, en lo que dice la discusión legislativa, una tendencia mundial a este fenómeno del reconocimiento de la doble nacionalidad. Lo que pasa es, y lo digo haciéndome cargo de mis palabras, que todavía hay unos rezagos enormes de nacionalismo y de desconfianza en el otro extranjero, y pues digamos que en la realidad este tema de la nacionalidad por naturalización es una ciudadanía de segunda o de tercera. Déjenme contextualizar nada más un dato y cierro mi intervención en este punto. La Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 24, dice que en esta ciudad no se puede exigir requisito de nacionalidad por nacimiento en ningún cargo. Siguiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte, ahí, digamos, hubo una ministra en retiro que estuvo activa y que seguramente les dijo exactamente cuál es la doctrina, y queda claro en la Constitución que en la ciudad no se puede exigir ese requisito. Esto es 2017. 2018 sale la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, y para ser juez en la ciudad, o para ser magistrado, para estar en la sala constitucional, aplican el requisito de ser mexicano por nacimiento. Ya en vigor la Constitución de la ciudad. ¿Qué significa esto? Pues que la inercia del trato diferente y de segunda, naturalizada, valga la aparente el juego de palabras, naturalizada frente a los naturalizados, y se mantiene como una práctica de orden cultural. Y ahí está. En una revisión preliminar de las constituciones locales de los estados de la República, por lo menos en promedio 14 cargos están excluyendo a las personas mexicanas por naturalización. Si multiplicamos eso por 31, ya tenemos un número de 500 de entrada que son inconstitucionales. Y por eso la sentencia dice con toda claridad, lo único que es admisible son los cargos que la propia Constitución General, cargos públicos que la Constitución General dice. Los demás derechos son todos según el primero constitucional. Pero hay mucho del diseño normativo general a la realidad constitucional, legal y cultural en el país. Oye, pues con esa misma claridad con la que lo acabas de decir, Samir, yo me permitiría agregar también que es inaceptable que haya mexicanos de segunda. Mexicanos son mexicanos. Y esa es la lógica de la igualdad. Y es la lógica de la no discriminación. Y además la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho con toda claridad. El principio de igualdad va vinculado, va de la mano con la protección de la dignidad humana. Y es reflejo del igual respeto y reconocimiento de los derechos de todas las personas. Así que ahí queda esto. Ahora, en relación a este punto, justamente te quiero preguntar, Georgina, yo creo que la lógica en relación a lo que Samir expresaba, y tú misma ya lo apuntabas, es que la doble nacionalidad derivado de esa reforma de 1997 tiene que ser leída como un derecho, es decir, estamos ejerciendo un derecho, las personas que tienen doble nacionalidad, etcétera, y también entra una mención que la sentencia apunta, no entra en ella, pero digamos está por ahí señalada, de una interpretación pro persona. También hay que intentar, en la lógica de que si se trata del ejercicio de un derecho, pues generar una interpretación garantista, una interpretación protectora. ¿Cómo entender esta parte también de la sentencia, Georgina, por favor? Sí, yo creo que ahí es bastante interesante
pues el argumento que la sentencia construye, también entendiendo la lógica que ha puesto la Corte Interamericana respecto al derecho a la nacionalidad en su relación con el derecho a la personalidad jurídica y la necesidad del reconocimiento de los estados a la personalidad jurídica de sus ciudadanos como pues el requisito previo para que puedan considerarse como titulares de derechos y obligaciones al interior de al interior del país, y cómo además eso no puede tener ninguna suspensión. Justamente ahora, con lo que comentaba Samir, también es bien relevante las citas que realiza la Corte en el proyecto de la sentencia de la Corte Interamericana del caso de personas haitianas y dominicanas expulsadas de República Dominicana, que es un caso que justamente refleja estas reflexiones que nos compartían tanto Samir como tú respecto a esta ciudadanía de segunda clase en cuanto a la naturalización versus el nacimiento. Claro, ese caso es mucho más dramático porque la distinción que hacía República Dominicana se extendía inclusive a nacionales que habían nacido en el territorio dominicano, pero que tenían ascendencia haitiana, y que entonces después de una decisión pues muy controversial se les retira la nacionalidad, que de hecho era por suelo, por como se podría decir, no era un jus soli. Entonces, claro, esa sentencia es aún más dramático el caso, pero este proyecto de la Corte sí trae este conocimiento y este establecimiento de la importancia de la nacionalidad y del derecho a la personalidad jurídica como un prerequisito para poder ejercer los derechos frente al país del que se es nacional o al país en el que se está habitando. Y en ese sentido lo reviste de una doble protección cuando la nacionalidad es doble, es decir, se hace la interpretación más favorable, y justamente el proyecto establece muy claramente que no es contrario que tengas una doble nacionalidad a que puedas acceder a la asistencia consular, aunque seas nacional del país en el que estás siendo detenido. Sería restrictivo para tus derechos entender que por eso el otro estado del que eres nacional ya no tiene derecho a defenderte, y tú a su vez no tienes derecho a solicitar su asistencia y comunicación con el mismo. Es decir, es la interpretación, como sabemos con el pro persona, la más amplia en cuanto al derecho, la más restrictiva en cuanto a la limitación del mismo, y entendiendo esto se establece, bueno, que no hay ninguna consideración por la cual una doble nacionalidad implicaría y que tengas la del país donde estás implica que pierdas la asistencia consular. En esa lógica, Georgina, lo que está haciendo la sentencia es teniendo una visión de ampliación y de garantía efectiva de los derechos, sin que nadie pierda. Y esto te lo digo porque a veces en la lógica del pro persona, hay veces todos nosotros damos clase, ¿no? Y a veces los alumnos preguntan, pero si proteges más a uno y amplías el derecho de uno, entonces ¿quién pierde? Pero aquí no pierde nadie. Aquí es un ganar-ganar. Es una lógica de ampliación de derechos, ¿no te parece, Georgina? Completamente. Yo creo que esta puede ser un buen ejemplo justamente para las clases y los talleres y las sesiones para explicar el pro persona sin que involucre el típico choque de derechos o la típica posición en la que, como bien dices, hay alguien que se considera que pierde y alguien que gana, sino que sí simplemente es la extensión de un derecho que tiene esta persona, tomando en consideración la característica específica de poseer una doble nacionalidad y estar siendo detenido en el país de donde ostenta una, pero que eso no es en detrimento de nadie, es decir, simplemente obtiene una protección reforzada, entendiendo lo que comentamos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida, y ahora regreso contigo, Samir, y seguimos platicando de este amparo directo en revisión 5121-2014. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir conversando con nuestros invitados de este amparo directo en revisión, el 5121-2014, el derecho a la asistencia consular, las consecuencias de una adquisición de doble nacionalidad y también de los efectos discriminatorios que tienen algunas leyes. Y sobre esto quiero regresar contigo, Samir Fajardo, para plantearte que aquí lo que parece entonces es, por un lado, un diseño legislativo no coherente necesariamente, no compatible incluso en términos de convencionalidad. Me gustó mucho la cita que hacía Georgina del caso de la Corte Interamericana, porque es un ámbito que nos vincula. Esto
todos lo conocemos y lo sabemos, nos obliga ese criterio. Y luego, digamos, un conjunto de lagunas, un conjunto de déficits aplicativos. Pero el origen, Samir, está tal vez en un diseño legislativo. ¿Coincides con esto? ¿Cómo ver esa parte del problema que estamos analizando? Sí, sin duda, con el mismo ánimo pedagógico de los ejemplos para las clases de derecho, creo que es ahí en este tema donde hay todavía rezagos de la revolución y el nacionalismo, la revolución, que es un nacionalismo exacerbado, justificado sin duda, pero exacerbado que trasciende y que es de esos pocos casos en donde es el contenido mismo de la ley el que tiene las cláusulas discriminatorias, porque luego en las clases de derecho y de no discriminación vas construyendo y tienes que hacer como esta reflexión sobre el sentido, la intencionalidad, los fines, la adecuación de fines a medios, etcétera. Aquí no tienes que hacer este análisis tan fino porque no es algo de resultado, sino que es el texto de la ley. Es un debate de igualdad formal, de exclusión desde la ley. Y esa es una particularidad que tiene este tema de la diferencia jurídica. Y ahí están los debates respecto, por ejemplo, a mexicanos naturalizados y los equipos de fútbol. Y también en el caso de las mujeres creo que vale mucho la pena que reflexionemos sobre este criterio de la posible renuncia a la nacionalidad. Pensemos en esto, las mujeres que se casan con mexicanos por nacimiento adquieren la nacionalidad mexicana por naturalización y la ley les está pidiendo que se olviden de su país de origen, pero que además renuncien a toda forma de protección que les pudiera dar su país. Y esto no tendría mayor implicación si no fuera porque en efecto tenemos contextos de violencia contra las mujeres en donde la protección de un Estado adicional podría ser la gran diferencia. Me parece que sí hay claramente una reflexión desde la cultura y desde el derecho respecto de cómo estamos entendiendo esto que hemos denominado, y no es la primera vez que se hace así, ya hay varios estudios que así lo refieren, una nacionalidad de segunda que termina por tener impactos enormes, diferenciados en la vida laboral, en la vida política, en la vida económica, pero sobre todo por legitimar la discriminación, que creo que ponías el punto en donde debe estar, estimado Miguel, en el sentido de que pues hay que llamarle a las cosas por su nombre. Ya está normalizado y está legalizada la discriminación contra las personas mexicanas por naturalización. Y esa realidad jurídica es inconstitucional e inconvencional. Y diciéndole las cosas por su nombre, por lo menos desde lo jurídico, podemos avanzar mucho más claro que si nos llamamos a ideas y a engaños. Yo volvería a un punto que planteabas en este mismo sentido y es... hay un derecho a la doble nacionalidad, sin duda, pero no es un derecho que pueda entenderse de manera falaz como el derecho a tener efectivamente dos nacionalidades. Así como no hay un derecho a ser presidente de la República, pero sí hay un derecho para ciertas personas a intentar serlo con ciertos requisitos. Y lo propio pasa con el derecho a la doble nacionalidad. No se trata de que haya un derecho efectivo a contar con dos nacionalidades o más, sino que quien quiera y tenga las posibilidades de adquirirlas, las pueda adquirir. Al final de cuentas, lo que hace la ley de nacionalidad es intentar cercenar la opción de decisión. Y ahí hay un principio constitucional de autonomía que fue reconocido en la contradicción de tesis 293 como fundamento de los derechos humanos y que está claramente confrontado y claramente violado a partir de esta discriminación. La propia violación al principio de no discriminación es suficiente, pero además es un atentado contra la autonomía y el libre desarrollo de las personas, su personalidad jurídica, sus convicciones más íntimas, su pertenencia, su origen. Ahí hay una serie de temas que están atrás de esta arbitrariedad legislativa que vale la pena no perder de vista. Y ojalá que te estén escuchando los legisladores, Samir, porque ese es el origen, ese es el punto y eso es lo que hay que cambiar y hay que modificar. Y si tienen que entrar los tribunales para eliminar esas discriminaciones y esos atentados a la dignidad humana, así tendrá que ser, como tú muy bien lo describes. Déjame ir al otro tema contigo, Georgina, un tema que también plantea este amparo directo en revisión, el 5121-2014, que es el caso de la detención por caso urgente. Efectivamente, en la narrativa que hacía al principio del programa Samir de los hechos, resulta que es una mujer la que identifica a este señor porque
en algún momento coinciden o ella lo ve en algún lugar, da aviso para que lo detengan, lo llevan ante el Ministerio Público, pero ¿cuál es el supuesto de la detención? Es decir, no está en flagrancia, no hay orden judicial de aprehensión, se intenta justificar a posteriori bajo el supuesto de detención por caso urgente, y ese es un tema, ese es un problema que también la Corte analiza en su sentencia. Ayúdanos a entender esta parte, Georgina, por favor. Sí, claro. Yo creo que ahí el proyecto es bastante didáctico en el sentido de que primero analiza el derecho a la libertad o lo que podemos entender como derecho a la libertad y después las restricciones válidas que pueden hacerse sobre ese derecho a la libertad. Entonces, bueno, ahí claro trae el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, distinta jurisprudencia que la Corte Interamericana ha desarrollado a ese respecto y cómo solamente puede limitarse por medio de la ley, que las decisiones sean válidas, que estén contenidas claramente en la norma. Y en el caso específico, analiza justamente como lo comentaba Samir y como ahora también lo anotas tú, Miguel, que se hace una justificación ex post de la detención. Es decir, justamente como comentas, porque no hay una orden de aprehensión y porque tampoco es en flagrancia, se trata de pues ya después de corregir o de tratar de explicar por qué se hizo así. El Ministerio Público alega que hay que se cumplen con estos 3 requisitos para que sea una detención por urgencia, es decir, que el delito que se estaba imputando es un delito grave, que había un riesgo efectivo a que la persona se sustrajera de la acción penal. Y finalmente que no pudieron, por el horario en el que fue realizada la detención, que no pudieron acudir ante una autoridad judicial para que efectivamente pudieran tener este elemento. Entonces, es el argumento del Ministerio Público que como estas 3 razones se cumplen, entonces que la detención se hace en urgencia y que por lo tanto es legal y que no hay problema con la misma. Ahí entra todo un debate que ya Samir ya hizo alguna referencia fáctica al hecho, porque bueno, a él se le detienen a las 5:20 de la tarde, pero después hay una consideración por parte hay una discrepancia pues entre los horarios que contempla el Ministerio Público y el Tribunal Colegiado con relación a cuándo se realiza la detención o a partir de cuándo puede considerarse esta imposibilidad de contactar a la autoridad judicial. Es decir, tenemos una hora de las 5:20 de la tarde cuando se realiza efectivamente la detención con posterioridad a esta llamada que le genera la hermana de la persona que había fallecido a la policía. Y hay otra hora a la 1:40, a la 1:40 de la mañana ya del día siguiente, en la cual el Ministerio Público emite el acuerdo de legalidad de la detención por considerarla urgente. Entonces es ahí a la 1:40 de la mañana del día siguiente que el Ministerio Público justifica con base en estos 3 elementos que les comentaba que fue una detención urgente y por lo tanto emite el acuerdo de legalidad. Sin embargo, el tribunal colegiado hace lo interpreta más bien como si hubiera sido la detención efectivamente a las 7:20 a las 5:20. Y entonces ahí es cuando también el propio proyecto señala que esa discrepancia además no tendría no es un argumento de peso ni es un argumento consistente respecto a que efectivamente hubiera podido haber una imposibilidad de presentarle ante una autoridad judicial. Ahora, en uno de los extremos de esta justificación, de esta argumentación que hace el Ministerio Público, sí se toma en cuenta que la persona tiene doble nacionalidad, que es cuando dice hay riesgo de fuga. Esta persona se puede ir a otro país porque tiene estos antecedentes, etcétera. Entonces, ahí es donde, como Samir lo calificaba al principio, ¿verdad? Se da un tanto una paradoja. Por un lado, no te reconozco el derecho a la asistencia consular porque ya eres mexicano por naturalización, pero ya eres mexicano. Pero por otro, te puedes fugar porque resulta que a mí me preocupa que tengas estos antecedentes latinoamericanos, etcétera. Entonces, estamos ante una solución paradójica. Nos queda un minuto para cerrar. Samir, ayúdanos a entender esta última parte. Sí. A ver, básicamente el tema es, tú tienes posibilidad de fugarte porque no naciste acá, tienes un pasaporte de otro país.
La corte, la sala le responde, yo creo que bien y fácil, le dice, pues mira, en realidad no es porque tenga otro pasaporte, porque sales con el pasaporte mexicano y más bien se puede jugar si tiene para comprar el boleto, básicamente. La posibilidad de salir no es porque tengas muchas nacionalidades, sino porque tienes para comprar y quieres. Entonces la sala dice, ese argumento la verdad es muy frágil, y luego va a decir, lo que sí es grave, Ministerio Público, es que hagas a modo una fundamentación ex post, porque el 16 constitucional te habilita una cláusula excepcionalísima si no puedes ir a los jueces y si es con los otros requisitos, que sea grave, que haya una urgencia de intervención, que se pueda evadir la acción de la justicia, pero al final la Corte termina diciéndole, la sala termina diciéndole, lo que está realmente y evidentemente muy mal es que no fuiste a la autoridad judicial, pese a que está esta distinción que ya Georgina definió perfectamente claro, de las 6 de la tarde a la 1 de la mañana, el colegiado dice que fue a la 1, el Ministerio Público que fue a las 6, donde se consolidó la detención formalmente, y la sala va a decir, pues más allá de la hora que haya sido, lo cierto es que tú tenías elementos previos que te hubieran permitido motivar rápido, hacer el acto de autoridad que hubiera podido ser combatido, para que no sea, y con esto cierro la importancia de detención urgente, me parece a mí, que simplemente alguien dice, allá está, agárralo policía, y allá está, lo agarras. Y se acabó la protección de la libertad personal. Al final de cuentas, así de básico, pero así de grave es el asunto. El control, la reserva judicial de la privación de la libertad es una cara conquista de la humanidad. Por eso es excepcionalísimo que el Ministerio Público lo pueda hacer y por eso debe ser previo, para que haya una expresión de fundamentos y motivos y se pueda combatir. Y eventualmente, si lo haces ya cuando lo tienes, pues el combate resulta extraño y se vuelve casi que la voz de alerta, que no es flagrancia, la voz de alerta de alguien que dice ahí está el que debes detener, sirve para detener. Entonces, es un tema que va más allá de la minucia procesal y que tiene que ver con cómo salvaguardamos ese caro bien que es la libertad personal y no la dejamos a disposición de una autoridad que puede, como en efecto pasa, está documentado que pasa, violar nuestra libertad personal y hacer lo que la sentencia califica bien como una detención arbitraria. Bueno, pues ahí está la explicación de este tema, también un tema relevante que protege nuestra libertad personal, la libertad de todas y todos nosotros, por supuesto. Yo les quiero agradecer, Georgina Vargas, Samir Fajardo, gracias por habernos ayudado a entender los alcances de esta importante sentencia, de este pronunciamiento de nuestro máximo tribunal. Y también a usted que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.